Vamos a leer Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50. Versículo 15 dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y entonces Esther nos va a ir explicando todo lo que pasó. Y enviaron a decir a José, versículo 16, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, ahora no sabemos si él estaban inventando esto, pero de todos modos, así diréis a José, versículo 17, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos, esclavos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Como sabéis, nuestro pastor y varios miembros de la iglesia están en un taller de predicación y entonces él había pedido a Esther y a mí presidir el culto de hoy. Vamos entonces a escuchar la predicación. Pues la historia de José es fascinante, ¿verdad? Nos gusta un montón saber que hubo lo que hubo, que pasó por lo que pasó, que los hermanos querían que desapareciese por envidia, porque era muy especial para el padre, ¿verdad? Toda esa historia vosotros la sabéis. Llegó un momento que quisieron meterlo en un pozo, bueno, pero uno de los hermanos tuvo misericordia, vamos a sacarlo del pozo. Mira que vienen unos que van a Egipto, lo podemos vender como esclavo. Y eso fue lo que le pasó. Y el Señor había tenido un plan, porque el Señor siempre tiene un plan. Y el plan para todos nosotros también es el que es. Y a veces tenemos que pasar por pozos, tenemos que pasar por un destierro, tenemos que irnos y meternos como esclavos en alguna parte, pero el Señor tiene un plan y el plan de Dios siempre se cumple. Pasa que, sabéis, José acabó por ser honesto en la cárcel. Allí conoció a dos personas, ¿verdad? Al copero y al panadero, ya sabéis la historia. Pero al final el Señor le pone en el sitio que tenía previsto para él. Pero ¿cuántos años pasaron? Desde que venden a José hasta que José llega a tener el poder en su mano y el poder dar de comer a mucha gente, pasaron muchísimos años. Y a veces nosotros nos pasan cosas y decimos: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Y tenemos poca paciencia, ¿verdad? Porque queremos que todo se solucione en el momento que nosotros queremos que se solucione. Pero esta noche no os quiero hablar tanto de la historia de José, que la conocéis. Os quiero hablar de un punto solo, el perdón en la vida de José. ¿Cómo es que José, a pesar de todo lo que pasó, pudo perdonar de la manera que perdonó? Porque perdonó de una manera muy especial. Y vamos a ver hoy un poquito qué significa perdonar. Pero te quiero hacer una pregunta primera. ¿Alguna vez te has sentido herido por alguien? Si me dices que no, es mentira. O sea que ya te aviso yo. Claro que sí. Claro que sí. Pero piensa un poquito, te doy un minuto. Piensa,
me he sentido herido por alguien de tal manera, estate quieto, así, ¿te has sentido por alguien de tal manera herido que te ha dejado traspasado? Tú solo piensa, no quiero que lo digas, por supuesto que no, solo piensa, ¿alguien te ha herido de tal forma que ha traspasado tu alma? Y os digo una frase un poco conocida entre los psicólogos, es que lo que nos pasa nos traspasa. Cuando una cosa nos pasa, nos traspasa. ¿Y qué nos traspasa? Nos traspasa el corazón. El corazón es muy especial. Cuando hablamos de corazón, a veces nos parece que es una metáfora para hablar de que el corazón nos duele. Cuando decimos el corazón me duele, como si fuera una metáfora de un sufrimiento, pero no es tanto una metáfora, es una realidad. Cuando nos hacen daño, el corazón entra en un síndrome que se llama el síndrome del corazón roto. Y ese síndrome existe, el síndrome del corazón roto. Y no es que sea una metáfora, es verdad. Fijaros, cuando nos pasa algo que nos da mucha tristeza, mucha pena, ¿os imagináis a José viendo que se lo llevaban y él podía imaginar que se iba a ir de esclavo? ¿Cómo tenía que estar aquel corazón? Pero a veces nosotros nos pasa lo mismo. Nos pasan cosas que entramos en el síndrome del corazón roto. Y entonces os voy a decir una cosa que a lo mejor no sabéis. El síndrome del corazón roto significa, científicamente, que el corazón cambia morfológicamente. O sea, cuando tenemos un dolor muy grande por una pena muy grande, nuestro corazón, sabéis la forma del corazón, ¿verdad? La forma del corazón es así. Vale, cuando tenemos una pena muy grande, el corazón cambia de forma y queda como un tubo y luego se ensancha abajo. O sea, una cosa muy extraña, pero que hoy día, ya con todas las posibilidades de ver por dentro del cuerpo, podemos ver que si una persona está sufriendo mucho, su corazón, su morfología del corazón cambia. Y entonces, lo que nos pasa, nos traspasa. Y José iba traspasado de dolor, porque sí que es cierto que él era un poco especial. Él era un poco orgulloso, porque su padre le había amado mucho, porque era hijo de su amada Raquel. ¿Os acordáis, no? Los hijos de Lea. Se tuvo que esperar un montón de años a servir al suegro para que le diera la que él quería, que era Raquel. Y claro, nace José, y José es muy especial para él. Tan especial que le hace una capa especial, una bata, o no sé cómo se llama, una túnica. Algunos dicen que tenía rayas, pero también parece, para algunos teólogos, que es que tenía las mangas muy anchas para que no pudiera trabajar. Y entonces los hermanos iban a trabajar y él no, él iba a verlos mientras trabajaban. Claro, todo esto levantó ampollas. Además, los sueños de él, que como era un poco tonto, los explicaba. Claro, nosotros lo que les faltaban eran los sueños, ¿no? Explicaos. Entonces, que si era la luna y el sol y las espigas y el en medio. Pero cuando todo esto se le pasa y va a parar al fondo del pozo, o cuando se lo llevan, o cuando la mujer de Potifar miente sobre él, el corazón traspasado muchas veces. Había dado la vida por Potifar, porque dice, todo lo que he dado, lo he dado aquí. Y va la mujer y engaña al marido y le dice, ha querido acostarse conmigo, ¿os acordáis, verdad? Eso le cuesta un tiempo en la cárcel. ¿Cómo estaba su corazón? Roto. Pero no roto solo metafóricamente. Entonces, ¿alguna vez te han herido hasta tener el corazón roto? Porque vemos que José supo perdonar. Vamos a ver cómo podemos perdonar. Porque perdonar, primero, es un acto que se ha dicho muchas veces desde este púlpito, es un acto unilateral. No necesitas el que el otro esté de acuerdo, la conformidad del otro para perdonar tú. Pero el Señor te manda a perdonar
a ti. Esté de acuerdo el otro o no, o esté el otro en Cancún o en Sunsuncorda. Tú tienes que perdonar porque el Señor te dice, igual que yo te he perdonado, tú debes perdonar. Claro, estamos pensando en el José del Antiguo Testamento. No era un José que había vivido el tiempo de Jesús, ni había visto cómo Jesús perdonaba, ni había leído las cartas de Pablo. Sabía muy poco, pero había conocido al Dios verdadero, al Dios del pueblo judío, al Dios verdadero, al Dios que hacía milagros y que él podía confiar en ese Dios. Entonces, ¿qué significa perdonar? Porque no es lo mismo perdonar que reconciliarse. ¿Entendéis la diferencia, verdad? El perdón es un acto unilateral, yo te perdono, pero para reconciliarme contigo necesito que tú estés de acuerdo. Entonces, reconciliarte no siempre es posible, porque dependes del otro. O sea, perdonar sí que siempre es posible, porque depende solo de ti. Reconciliarte depende del otro. Entonces necesitas que el otro te dé el permiso para reconciliarte. Y a lo mejor eso no se da. Y a veces cuando no nos podemos reconciliar, nos crea un poco de sentimientos de culpa porque pensamos, ¿no habré perdonado yo? Ahí tienes que estudiar tu corazón. Sí, Señor, yo he perdonado. Lo que no puedo es obligar a otro a que se reconcilie conmigo si no quiere. ¿Entendéis? Pero eso ya solo tenemos que dejar al Señor. Señor, no me puedo reconciliar. Ahora, hay otra cosa. Perdonar tampoco significa olvidar. No podemos. El cerebro no tiene una tecla que toques y se borre. He estado borrando mucho estos días cosas del ordenador de un libro que estoy escribiendo y borro un montón. Y se borra, ¡pum! El cerebro no. Por eso perdonar, tienes que estar tranquilo de que es un acto que no borrará a lo mejor la herida, pero quitará el rencor. ¿Veis la diferencia? ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, si yo perdono, yo tengo que hacerlo a través de Cristo, porque igual que Cristo me perdonó a mí, yo tengo que perdonar. Y al hacerlo a través de Cristo, el Señor hace un milagro en mi vida. Perdono, que es una decisión, e inmediatamente el Señor hace algo increíble. Yo lo recuerdo, pero el rencor lo quita. Si el rencor sigue ahí, es cuando tenemos que cuestionarnos. ¿He perdonado? ¿Me entendéis? Porque la voluntad del Señor no es el perdón. Si tú estás en su voluntad, ese perdón va a hacer que borre el rencor y la amargura. Pero vamos al texto que ha leído Eduardo. Vamos al texto. Voy a pedir a Marina que me lea el versículo 17 otra vez. Versículo 17 otra vez. Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Se echó a llorar. Perdona a tus siervos. Sabían que habían hecho mal. Y José lo tenía maravillosamente bien para vengarse. Imaginaros, él estaba en una situación absolutamente poderosa y podía haber dicho, ni perdón ni historias, os vais a ir sin nada. ¿Verdad que lo podía haber dicho? Con lo que me hicisteis a mí, ahora lo vais a pagar. No hay comida, ¿verdad? Pues no vais a comer. Esa era una forma de vengarse muy fácil, lo tenía a mano. Pero él sabía de la gracia, aunque fuera un personaje antes de la gracia. ¿Entendéis lo que quiero decir? Estamos en el Antiguo Testamento, pero nosotros en el Nuevo Testamento sabemos que la gracia que nos ha redimido la tenemos que poner en práctica. Si el Señor me ha perdonado a mí de tanto, ¿cómo no voy a perdonar yo a mi hermano? ¿O cómo no voy a perdonar yo a mi vecino? ¿O cómo no voy a perdonar yo a los que me agravian? Si tú has sido perdonado de tanto
¿De cuántas cosas nos ha perdonado el Señor? Piensa un poco. ¿Cuántas cosas te ha perdonado el Señor a ti? ¿Cuántas? Que estés hoy aquí es un milagro de gracia. ¿Cuántas cosas te ha quitado el Señor? ¿La carga que llevabas? La carga que llevaba me la quitó, ¿verdad? Todas mis culpas Él perdonó. ¿Y perdonó todas tus culpas? ¿Y sabes lo que hizo con tus culpas? Las echó al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellas. No sé cómo se te queda el cuerpo. A mí me pone en el suelo. Señor, si todo lo que yo he hecho tú no te acuerdas porque me has perdonado, ¿cómo no voy a perdonar yo al pobre vecino del quinto, que siempre lo menciono, al vecino del quinto, que me ha hecho una mala cara o me ha hablado mal, o a un hermano o a una hermana? Podía vengarse, pero la gracia hizo que le perdonase, que les perdonase. Y os diré una cosa aquí, el perdón nos hace libres. Es como un descanso. Señor, no sé cómo responderá el otro, pero se puso a llorar. Y ese llanto podía ser de pena, pero también podía ser de liberación. El perdón nos hace libres. Pero además, el perdón muestra el amor que nosotros tenemos a Dios. Porque el Señor nos dice, sé que me amáis porque obedecéis mis mandamientos. ¿Y qué nos ha dicho el Señor? Que perdonemos, ¿verdad? Cuando perdonamos, estamos cumpliendo la voluntad de Dios y, en un sentido, sabemos que le amamos porque le obedecemos. Vamos al otro texto, vamos a ver solo 3 textos. Vamos al texto 19. Pero José les dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Tomemos este ejemplo también. Le dice José, no tengáis miedo, ¿acaso yo soy más que Dios? ¿Qué quiere decir José con esta frase? Aquí. No tengáis miedo, hasta ahí lo entendemos. No sufráis, no tengáis miedo, yo no os voy a hacer daño, os voy a dar comida. Pero, ¿y lo que sigue? ¿Acaso soy yo más que Dios? ¿Qué quiere decir aquí José? Pues quiere decir algo muy sencillo, que la venganza no es nuestra, que la venganza es del Señor. Yo pagaré, tú perdona, pero la justicia no te la tomes por tu mano, tú perdona, ese es tu trabajo. Yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, dice él, ¿acaso soy yo más que Dios? ¡Qué bueno, José! ¿Cómo José podía decir esas cosas estando en el Antiguo Testamento? A mí los personajes del Antiguo Testamento me fascinan, porque sin saber casi nada de lo que sabemos nosotros con la palabra del Señor, responden de maneras increíbles. Otro ejemplo, el primer ejemplo, perdona, no importa si el otro perdona o no, perdona tú. La reconciliación es otra cosa, el olvido es otra cosa, pero lo que se te manda es perdonar. Al perdonar tienes libertad y tienes que se te queda sin rencor el alma, ¿vale? O sea, el corazón se vuelve a poner en su lugar. Esta segunda cosa, te hagan lo que te hagan, nunca devuelvas mal por mal. Nunca devuelvas mal por mal. Te hagan lo que te hagan. La justicia es del Señor. Yo pagaré, dice el Señor. Y esto José lo tenía muy claro. ¿Acaso soy yo más que Dios para vengarme? No. A lo mejor tienes a alguien en mente que lo matarías a palos. Pues muy humano. Es muy humano. Pero el Espíritu Santo tiene que hacer una obra ahí y darte toda la paz, toda la benignidad, toda la mansedumbre, todo lo que haga falta, para que tú digas, ¿acaso soy yo más que Dios? Él es el que va a pagar. Y vamos al tercer versículo y último, versículo 20.
que es un versículo que me chafa, me deja en el suelo. Vamos a leerlo. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy, y se preservara la vida de mucha gente. Es increíble lo que dice José. No os preocupéis, no temáis, porque vosotros pensasteis hacerme mal, pero el Señor lo ha convertido en bien, porque ahora estando yo en la posición que estoy, yo puedo dar la vida a mucha gente porque les va a dar comida. ¿No recuerda nada esto? Seguro que a los que estáis muy puestos en la palabra del Señor os recordará Romanos 8:28. A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Por supuesto que no estaba escrito Romanos, ni el apóstol Pablo estaba en la tierra. Pero el texto de Génesis es el mismo. Porque el Espíritu Santo es el mismo. El que escribió la Biblia no fueron los seres humanos que la escribieron, venían orientados por el Espíritu Santo. Y aquí es increíble. Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo ha convertido en bien. Cuando alguien te hace daño, acuérdate de este texto. La persona aquella que te está haciendo daño, a lo mejor ni sabe que te está haciendo daño, pero tú sí. O a lo mejor lo sabe y te está haciendo daño. Piensa en este texto. Tú piensas hacerme mal, pero el Señor lo va a convertir en bien. Y Romanos 8:28 no acaba en el 28. Se tiene que leer el texto 29. Dice, a los que a Dios aman, todo ayuda bien. Y os voy a hacer una paráfrasis del 29. Para hacer a esa persona más como Jesús. O sea, que te ayude bien no es que te va a tocar la lotería. Que te ayude bien no es que te va a ir muy bien los negocios o te vas a comprar un coche o vas a encontrar un novio. Que te ayude a bien es que seas más como Jesús. Y José es un prototipo de Jesús. Cuando Él perdona de la manera que perdona, pero además fue buenísimo, porque cuando vienen los hermanos, Él sabe lo que va a hacer. Claro, los hermanos se piensan que es un egipcio o lo que fuera, que estaba allí de gobernador. Pero fijaros el amor y la humildad de José, que les está hablando todo el rato en la lengua egipcia. No les hablaba en su lengua hebrea, siempre con traductor. Y cuando va a decirles a los hermanos que es el hermano y de lo que ellos habían hecho, José saca los traductores, saca a todo el mundo para no dejar mal a los hermanos. No les dice lo que les dijo delante de la corte, por decirlo de alguna manera. Se queda él y él cambia de idioma. Soy José. Supongo que los hermanos, si no se habían muerto ya del susto, les quedaba poco. ¿Qué nos va a hacer? Con toda la razón del mundo, ¿qué nos va a hacer? Y José dice, no os preocupéis, no temáis. Qué ejemplo, ¿verdad? Le estaba diciendo yo esta tarde a una persona que no es lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale. Y eso es palabra del Señor. Y a veces cuando nos enzarzamos en una discusión con alguien y le decimos, ¿y tú más? No es lo que has comido a mediodía que te va a sentar mal, es lo que sale de tu boca que te va a contaminar. Por eso cuida tus palabras. Que ninguna palabra salga de ti
que pueda hacer daño a alguien, porque le contaminará a él, pero a ti también, porque sale de ti. Y aquí José es un ejemplo increíble. La fuerza de José para decir soy José, pero en hebreo, os lo voy a decir en hebreo, pero no temáis. Vosotros pensáis que me ibais a hacer mal, pero el Dios de toda la tierra, que tiene la tierra en sus manos y mi vida en sus manos y tu vida en sus manos, ha convertido lo que nos parecía mal en bien. Qué ejemplo más grande, ¿verdad? ¿Tienes a alguien en la cabeza al que tienes que perdonar? Hazlo pronto. Hazlo pronto. Perdona, perdona. Te va a liberar del rencor y va a hacer que seas más como Cristo y que tu corazón, que puede estar roto, sea sanado por aquello que te ha traspasado, lo que te ha pasado, deje de tener un mal sentido y venga a decirte que a los que a Dios aman, todo ayuda bien, para que seamos más como Cristo. Gracias. Gracias, me parece que esto habrá tocado el corazón de muchos. Vamos a responder. Voy a pedir a que dos personas pueden responder al Señor en cuanto a lo que hemos oído. Ora en voz alta, suficientemente alta para que los micrófonos puedan coger la oración para los que están siguiéndonos en Internet. Dos personas dando gracias al Señor por el perdón que Él nos da y quizás pidiéndole, Señor, gracias porque tú me estás dando también el perdón, el poder para perdonar a otros. Dos personas orando con voz fuerte para que podamos expresar nuestra gratitud al Señor.